Hay ciudades que parecen fabricadas por la historia para dar a luz, en igual medida, a monstruos y a santos. Gori, en la región de Tiflis, en el corazón del Cáucaso, es una de ellas. Ciudad pequeña, polvorienta en verano, helada en invierno, apretada entre montañas que la vigilan desde las alturas con una desconfianza que el tiempo no ha conseguido suavizar. Una ciudad donde los perros callejeros parecen conocer el nombre de cada habitante. Una ciudad donde los secretos no mueren, simplemente esperan. Es en Gori donde comienza esta historia. O más precisamente, es en Gori donde alguien decidió que esta historia debía comenzar de una manera particular, con una fecha concreta, con un padre identificado, con un origen limpio, sin ambigüedades, sin aristas incómodas. Alguien que décadas más tarde tendría el poder de reescribir no solo su propio pasado, sino el destino de cientos de millones de personas. El mundo conoce la versión oficial. Yosif Vissarionovich Yugashvili, nacido el 9 de diciembre de 1879, padre zapatero georgiano, madre lavandera georgiana, familia humilde del pueblo, origen perfectamente proletario, perfectamente soviético, perfectamente edificante. La historia de un niño pobre que cambiaría el mundo. Limpia, ordenada, falsa, porque existe un libro viejo, guardado durante décadas en los archivos de la Catedral de la Asunción de Gori, con cubiertas de cuero oscurecidas por el tiempo y páginas que huelen a siglo pasado. Un libro que nadie fue a buscar durante demasiado tiempo porque nadie, en el periodo en que habría valido la pena buscarlo, habría sobrevivido al hallazgo. En ese libro, en la letra cuidadosa de un sacerdote ortodoxo que nunca supo qué secreto estaba registrando, aparece una entrada diferente. La fecha del bautismo, que en la tradición ortodoxa seguía casi inmediatamente al nacimiento, corresponde al 6 de diciembre de 1878, un año entero antes de la fecha oficial, un año que alguien, en algún momento, decidió borrar. La pregunta parece trivial hasta que se empieza a tirar del hilo. En el Imperio ruso de finales del siglo XIX, la fecha exacta de nacimiento de un varón determinaba cuándo debía incorporarse al servicio militar obligatorio. Un año de diferencia podía significar precisamente el margen necesario para evitar ciertos procesos de reclutamiento en un momento político particularmente inconveniente. Esa es la explicación práctica, la más inmediata, la que ciertas biografías académicas aceptan y dejan ahí, como si la historia pudiera cerrarse con una nota a pie de página. Pero hay quienes señalan algo más oscuro, más íntimo. Hay quienes apuntan a que el cambio de fecha no fue un ajuste administrativo aislado, sino el primer eslabón de una cadena, el primer acto de una operación de construcción de identidad, que no comenzó cuando el niño de Gori llegó al poder, sino mucho, mucho antes. Como si desde el principio alguien hubiera estado colocando piezas en un tablero, cuya imagen final no sería reconocida hasta demasiado tarde. Alexander Burdonsky, director de teatro, nieto de Stalin, heredó los ojos del abuelo, esos ojos que los que lo conocieron describían como capaces de leer a una persona antes de que esa persona abriera la boca. Heredó los ojos, pero no la crueldad. Guardó silencio sobre muchas cosas durante la mayor parte de su vida, pero en sus últimos años, antes de su muerte, comenzó a hablar de manera fragmentaria, con esa forma particular en que los seres humanos sueltan cargas cuando sienten que el tiempo disponible para cargarlas se acorta. Lo que dijo sobre la fecha de nacimiento de su abuelo fue revelador, no tanto por la información concreta como por el tono. La resignación quieta de alguien que comprende que en su familia la verdad siempre fue el primer material que se desechó, mucho antes de que hubiera algo que construir sobre ella. Hay una reflexión que resulta inevitable al estudiar a este hombre. Stalin eligió su nombre con una precisión que roza lo poético. Stalin, el hombre de acero, un material que no tiene origen orgánico, que no crece en ningún árbol ni brota de ninguna tierra, que no tiene abuelos, ni casa de infancia, ni fecha de nacimiento en el registro parroquial de ninguna catedral. El acero simplemente existe, definido únicamente por su función y su dureza, sin pasado que pueda volverse en su contra. Quizás ese era el proyecto desde el principio. No el proyecto de un niño consciente, sino el proyecto inconsciente de una inteligencia formidable que muy pronto comprendió que el origen es una trampa, que la historia personal es una vulnerabilidad y que el poder absoluto requiere una biografía absolutamente controlada. El libro de la Catedral de la Asunción de Gori todavía existe.
La entrada del 6 de diciembre de 1878 todavía puede leerse, si se sabe dónde buscar. Es una letra pequeña, cuidadosa, la de un sacerdote que escribió lo que vio sin saber que estaba registrando la primera mentira de un hombre que haría de la mentira un arte de Estado. Esa letra pequeña es el punto de partida de todo lo que sigue. Es el primer ladrillo removido en la pared de un mito que tardó 100 años en comenzar a derrumbarse. Y detrás de ese ladrillo, como vamos a ver, no hay simplemente otro ladrillo, hay un abismo. Esperando tu confirmación para continuar con la segunda parte. Para entender al hombre que cambiaría el siglo XX, hay que entender primero al niño de Gori. Y para entender al niño de Gori, hay que desmantelar, capa por capa, la biografía oficial que él mismo contribuyó a construir, con la misma meticulosidad con que los arquitectos soviéticos levantaban monumentos, grandes, imponentes y profundamente calculados. Hay que bajar hasta la calle Sobornaya, hasta el pequeño apartamento donde vivía la familia Yugashvili, hasta el umbral de una puerta desde la que un niño con ojos demasiado atentos para su edad miraba hacia afuera y aprendía las lecciones que ningún seminario enseña. Vissarion Yugashvili, en 1878, tenía 40 años. Era zapatero. Exsiervo emancipado apenas una generación antes por las reformas del zar Alejandro II, cargaba con él toda la desorientación de un hombre a quien la historia había liberado sin darle herramientas para entender esa libertad. Trabajaba largas temporadas en el taller de Adelkanov en Tiflis, uno de los establecimientos artesanales más conocidos de la ciudad, y regresaba a Gori con los bolsillos habitualmente vacíos y el carácter habitualmente encendido. Era un hombre que tenía una guerra interior que no encontraba la manera de ganar. Lo notaban los vecinos, lo notaba la calle, y lo notaba, por encima de todos, su hijo. Porque Vissarion miraba a ese hijo con una mezcla de orgullo y sospecha, que los vecinos de Gori observaban y murmuraban entre sí, con esa discreción cobarde con que los pueblos pequeños comentan lo que todos ven y nadie dice en voz alta. Porque Soso no se parecía a Vissarion. No tenía los rasgos oscuros y pronunciados de los georgianos del interior. No tenía los pómulos altos y la tez morena que el Cáucaso georgiano tallaba en sus hijos con la regularidad de un patrón repetido durante siglos. El niño tenía el cabello castaño rojizo, las mejillas salpicadas de pecas, una complexión que varios contemporáneos describirían más tarde con adjetivos que no encajaban en la geografía étnica de aquella región. Vissarion lo veía crecer con una inteligencia inquietante, con esos ojos que parecían registrar todo sin revelar nada, y esa sospecha, esa duda que le roía por dentro a un hombre ya de por sí herido por la vida, sería el motor de una tensión doméstica que marcaría para siempre el carácter del futuro dictador. El eslavista americano Daniel Rancourt Ferrier dedicó años de trabajo paciente, casi de entomólogo, a recopilar los testimonios que habían sobrevivido sobre la infancia de Stalin. Entrevistó a descendientes de vecinos. Rastreó memorias familiares transmitidas de generación en generación en Gori. Cruzó testimonios con documentos de archivo. Lo que emerge de ese trabajo es el retrato de un niño que creció en la presencia permanente de la imprevisibilidad. Un niño que aprendió muy temprano la lección más peligrosa que puede aprender un ser humano en formación: que el peligro no avisa, que la calma puede convertirse en tormenta en el tiempo que tarda un adulto en terminar una copa, y que la única defensa posible contra ese mundo es la vigilancia absoluta, la lectura constante del otro, la capacidad de anticipar antes de que sea demasiado tarde. Los vecinos de la calle Sobornaya recordaban haber visto al pequeño Soso en el umbral de la puerta de su casa, con una frecuencia que con el tiempo comprendieron que no era capricho de niño activo, ni costumbre sin propósito. Era monitoreo. El niño había aprendido a leer los sonidos de la casa desde afuera, a interpretar el tono de las voces, el ritmo de los pasos, el silencio particular que precedía los momentos de tensión. Y cuando los sonidos alcanzaban cierta frecuencia, cierto registro que solo él podía identificar, porque lo había aprendido con la precisión con que se aprenden las cosas cuando de ellas depende algo importante, el niño entraba. Entraba no para huir, entraba para interponerse. Esta imagen, la del pequeño Soso colocándose entre su madre y su padre, ha sido interpretada de maneras muy diferentes por los biógrafos. Los más sentimentales la leen como el gesto heroico de un niño que amaba a su madre. Los más analíticos la leen de otra manera, como el primer ejercicio de poder de un individuo
que muy pronto descubriría que el poder no viene de la fuerza física, sino de la disposición a asumir riesgos que otros no están dispuestos a asumir. Rancourt-Laferrière documentó el relato de una vecina anciana, recogido en la segunda mitad del siglo XX, sobre una ocasión en que el pequeño Joseph salió corriendo hacia la calle con el rostro alterado a buscar ayuda. Cuando los vecinos llegaron, encontraron a Keke llorando. No hubo más consecuencias registradas de ese episodio en particular, pero la imagen del niño corriendo hacia afuera dice algo sobre una mente que ya entonces pensaba en términos de alianzas, de recursos externos, de la necesidad de construir redes de apoyo cuando las propias fuerzas no son suficientes. Keke Yelatse, la madre, es la figura más enigmática de este capítulo. Mujer pequeña de voluntad enorme, profundamente religiosa, que asistía a la iglesia con la convicción sólida de quien no tiene otra protección disponible, y rezaba con la intensidad de quien sabe que el mundo exterior no tiene compasión reservada para los débiles. Era también, por todos los testimonios disponibles, una mujer de extraordinaria belleza, una presencia que llenaba cualquier espacio en que se encontrara, simplemente por la intensidad con que habitaba su propio cuerpo. Lavaba ropa ajena para mantener a su familia, cuando Visarión despilfarraba lo poco que ganaba. Cocinaba en casas de familias más acomodadas, hacía lo que fuera necesario y, sobre todo, quería que su hijo estudiara. Esta voluntad de Keke, esta insistencia casi feroz en que Soso entrara al seminario de Tiflis y recibiera una educación formal, es uno de los datos más reveladores de toda esta historia. ¿Por qué una lavandera pobre de Gori estaba tan decidida a que su hijo llegara a la educación superior? ¿De dónde venía esa certeza, esa convicción casi soberbia de que su hijo merecía y podía alcanzar algo más que el destino de zapatero o jornalero que le correspondía por origen? Los biógrafos soviéticos respondieron con la narrativa del talento reconocido. Keke vio el genio de su hijo y luchó por él. Es una respuesta satisfactoria, reconfortante, completamente soviética en su optimismo sobre la movilidad social a través del mérito. Pero hay otra respuesta posible, una que esos mismos biógrafos jamás habrían podido formular sin destruir la leyenda que estaban construyendo. Keke sabía algo sobre el origen de su hijo que Visarión solo sospechaba. Y ese algo incluía la existencia de alguien en el mundo social de Gori o de Tiflis que tenía los recursos y quizás la obligación moral de contribuir al futuro del niño. Esta hipótesis, tratada durante décadas como especulación irresponsable por los historiadores más conservadores, encontró su primera base documental en algo que la investigación posterior a la apertura de archivos soviéticos confirmó. Hubo transferencias de dinero hacia la familia de Keke en los años en que el pequeño Joseph se preparaba para entrar al seminario. Transferencias modestas, irregulares, pero reales y verificables. El origen de esas transferencias no era Visarión, que no tenía dinero para transferir. Tampoco era la caridad de la iglesia local, cuya contabilidad no registra nada de ese tipo para esa familia en ese periodo. El dinero llegaba. Y llegaba de algún lugar que los registros convencionales no explican. Visarión lo intuía. Lo intuía con esa precisión dolorosa con que los hombres humillados intuyen las cosas que no pueden demostrar y que precisamente por eso les hacen más daño. Miraba al niño pelirrojo y pecoso, que crecía en su casa con ojos que no eran los ojos de nadie en la familia Yugashvili, y veía, en esa cara que no reconocía como propia, la evidencia de algo que nadie le estaba contando. Tenía razón Visarión. La pregunta es si era la sospecha de un hombre atormentado por sus propios demonios, o la intuición dolorosa de alguien al que estaban ocultando algo fundamental sobre su propia vida. Para responder esa pregunta, hay que abandonar la calle Sobornaya de Gori y viajar, al menos mentalmente, hacia un mundo completamente diferente. Un mundo de exploradores famosos, de comerciantes discretos, de redes financieras que cruzaban fronteras imperiales sin que ningún aduanero pudiera seguirles el rastro. Un mundo donde los hilos que conectan a una lavandera del Cáucaso, con los nombres más inesperados del siglo XIX, se tensan en la oscuridad como una lógica que solo se vuelve visible cuando alguien, décadas después, se toma el trabajo de iluminarlos. Esperando tu confirmación para continuar con la tercera parte. Hay investigaciones que comienzan con una pregunta simple y terminan en un laberinto. La pregunta simple, en este caso, es la más antigua de todas las preguntas humanas. ¿De dónde vengo? Formulada sobre Stalin,
Esta pregunta se convierte en algo distinto. Se convierte en una excavación arqueológica de identidades superpuestas, de versiones contradictorias, de documentos que aparecen y desaparecen, de testimonios que se confirman mutuamente sin haberse coordinado nunca. Existen 4 versiones sobre el origen paterno real de Iosif Yugashvili. 4 versiones que no son mutuamente excluyentes en su totalidad, que comparten ciertos elementos estructurales, que apuntan todas en una misma dirección general, aunque difieran en los detalles concretos. Ninguna de estas versiones ha sido probada con la certeza absoluta que exigiría un tribunal, pero ninguna ha sido refutada tampoco. Y en la investigación histórica sobre figuras que controlaron sus propios archivos durante décadas, la ausencia de refutación tiene un peso específico que no puede ignorarse. Empecemos por la primera. La primera versión es también la más dramática, la más cinematográfica, la que más se presta a ese tipo de narrativa en que la historia parece escribirse con la conciencia de que algún día será contada. Nikolai Mikhailovich Przewalski era en 1878 el explorador más célebre del Imperio ruso. El hombre que había cartografiado el Asia Central con una precisión que maravilló a los geógrafos de toda Europa. El descubridor del caballo salvaje que lleva su nombre hasta hoy y que sigue pastando en las estepas de Mongolia como un monumento vivo a la persistencia de lo que el mundo moderno no consigue domesticar del todo. Przewalski llegó a Gori en el otoño de 1878. No era la primera vez que pasaba por el Cáucaso. Conocía la región, apreciaba su hospitalidad y tenía en Tiflis y en los pueblos circundantes una red de contactos locales que le facilitaban los preparativos logísticos de sus expediciones. Era también, según todos los testimonios de quienes lo conocieron, un hombre de extraordinaria presencia física y carisma personal. No el carisma artificial del político o del actor, sino ese carisma más antiguo y más difícil de fingir que tienen los hombres que han enfrentado el mundo en sus condiciones más extremas y han sobrevivido para contarlo. El carisma de alguien que ha cruzado desiertos que ningún europeo había cruzado antes, que ha dormido bajo cielos que ningún salón de San Petersburgo podría contener del todo. Era un hombre de aspecto llamativo, bigotes espectaculares, complexión fuerte, cabello oscuro que bajo cierta luz adquiría reflejos que varios contemporáneos describían como rojizos. Las fotografías de Przewalski de esa época muestran un rostro que varios investigadores, al colocarlo junto a fotografías del joven Stalin, encontraron perturbadoramente familiar. No en los detalles individuales aislados, en la composición general del rostro, en cierta manera de sostener la mirada hacia la cámara, que parece transmitirse de una imagen a otra a través del tiempo, como un eco visual que ninguna casualidad estadística explica del todo. El académico Andrei Kapitsa, hijo del gran físico Piotr Kapitsa y hombre de rigurosa formación científica, reveló en los últimos años de su vida algo que había guardado durante décadas como un secreto de circulación restringida entre ciertos círculos académicos de San Petersburgo. Dijo, con la precisión de quien sabe que está cruzando una frontera entre el rumor académico y la afirmación documentable, que desde principios del siglo XX existía en aquellos ambientes la convicción de que Przewalski había dejado en Gori algo más que recuerdos de su paso por el Cáucaso. Fue suficientemente claro para que el mensaje llegara sin ambigüedades. Hay además un dato cronológico que los defensores de esta versión señalan con insistencia. Przewalski murió en 1888. Exactamente cuando el pequeño Iosif tenía la edad en que las transferencias de dinero hacia la familia de Keke comenzaron a ser necesarias para financiar una educación que estaba claramente por encima de los medios de una lavandera de Gori, es posible que existieran disposiciones testamentarias o acuerdos privados que garantizaran el futuro del niño. No es imposible. No es documentable con los archivos disponibles, pero tampoco es refutable. Lo que sí es documentable es que el propio Stalin demostró conocer la figura de Przewalski con un detalle y una familiaridad que iban más allá del interés académico ordinario. Como si en la figura del explorador solitario que conquista territorios inexplorados hubiera algo que resonaba en Stalin de una manera personal, íntima, no completamente explicable por la simple admiración intelectual. Pero la versión Przewalski, por seductora que sea narrativamente, no es la única. Ni siquiera es necesariamente la más respaldada por la evidencia disponible si se tiene en cuenta el conjunto completo de datos que la investigación histórica ha ido acumulando. La segunda versión apunta en una dirección completamente diferente
e introduce en esta historia un elemento que, dado lo que sabemos sobre la trayectoria posterior de Stalin, tiene una ironía de proporciones casi shakespearianas: el apellido mismo. El apellido Yugashvili merece una pausa que los biógrafos convencionales raramente le conceden. En georgiano, el sufijo "vili" significa hijo de. Es la partícula que convierte una raíz cualquiera en apellido, la que transforma un nombre o un rasgo o un origen en designación hereditaria. La raíz yuga ha sido objeto de análisis filológicos que, cuando se llevan hasta sus conclusiones lógicas, producen un resultado que ninguna enciclopedia soviética habría consignado jamás. En las comunidades judías del Cáucaso, comunidades que llevaban siglos integradas en el tejido social de Georgia, con una fluidez que los judíos de Europa Occidental habrían encontrado sorprendente, existía el apellido Yugaeli, cuya raíz yuga proviene, según los especialistas en lingüística caucásica que han estudiado el asunto, del hebreo, y significa algo equivalente a judío o de origen judío. Yugashvili significaría, en esta lectura filológica, hijo de judío. Esta interpretación no es una invención reciente ni una especulación de aficionados. Fue desarrollada de manera sistemática por lingüistas e historiadores especializados en las comunidades judías del Cáucaso, y encontró apoyo en el trabajo de investigadores georgianos que, en la segunda mitad del siglo XX, comenzaron a examinar con más libertad los orígenes étnicos de figuras históricas que el período soviético había blindado de cualquier escrutinio. La implicación es sobria, pero directa. Si el apellido Yugashvili indica origen judío, entonces en algún punto de la línea paterna de la familia había una conexión con las comunidades judías del Cáucaso. Esto no significa necesariamente que el padre biológico de Stalin fuera judío, pero abre una posibilidad que la evidencia documental posterior convierte en algo más que posibilidad, porque existe un nombre concreto, un nombre que no es una hipótesis abstracta, sino una persona verificable en los registros de la época. El nombre es David Pismamedov. Pismamedov era un comerciante judío georgiano que operaba en Gori y en Tiflis a finales del siglo XIX. Hombre de medios modestos pero estables, conocido en su comunidad por su fiabilidad y discreción, que, entre otras actividades económicas, empleaba ocasionalmente a trabajadoras domésticas en sus propiedades. Keke Geladze trabajó para Pismamedov. Este hecho, que los registros locales de la época confirman, es el punto de partida de la tercera versión. Lo que convierte este dato en algo más que una coincidencia laboral es un testimonio que circuló en los círculos académicos georgianos durante décadas, antes de ser recogido por investigadores occidentales. Según ese testimonio, en los últimos años de su vida, Keke hizo a personas de su confianza una referencia que sus interlocutores interpretaron de manera muy específica. La referencia era Pismamedov, y el contexto en que la hizo era el de una conversación sobre el origen de su hijo. Los detalles del testimonio son imprecisos, como suele ocurrir con los relatos transmitidos oralmente a través del tiempo, pero la dirección general es suficientemente clara para que varios investigadores independientes, que llegaron a él por caminos diferentes, hayan alcanzado las mismas conclusiones básicas. Keke sabía que Vissarion no era el padre biológico de Soso. Keke sabía quién era el padre biológico de Soso. Y el padre biológico de Soso estaba en algún punto de la constelación social de Gori, que incluía comerciantes como Pismamedov. La pregunta que surge de inmediato es la misma que surge siempre que uno se encuentra frente a un silencio de estas dimensiones. ¿Por qué nunca lo dijo abiertamente? La respuesta no requiere especulación. Requiere simplemente recordar en qué mundo vivía Keke. Una mujer pobre, viuda de un hombre de carácter difícil, dependiente de su propio trabajo y de la buena voluntad de las comunidades religiosas y sociales de las que formaba parte. Revelar que su hijo era el resultado de una relación con un hombre que no era su marido, y que además ese hombre podía ser judío, habría destruido su posición social en la Gori de finales del siglo XIX, con una eficiencia que no requería ninguna ley escrita. La comunidad lo habría hecho sola, con esa lógica orgánica con que las comunidades pequeñas gestionan las transgresiones de sus miembros más vulnerables. Así que Keke guardó silencio, y Stalin, que la conoció mejor que a nadie, aprendió de ella, entre otras muchas cosas, la disciplina del silencio estratégico. La capacidad de saber algo que no se puede decir, y de construir sobre ese silencio, con paciencia y método, una vida entera. Esperando tu confirmación para continuar con la cuarta parte. Hay una cuarta versión, la más elaborada,
la más desconcertante, la que lleva esta investigación más lejos de Gori, más lejos del Cáucaso, más lejos incluso de los límites del Imperio ruso, hacia la geografía del capital internacional del cambio de siglo. Una versión que, de ser cierta, añadiría a la historia de Stalin una capa de ironía tan densa y tan precisa que ningún novelista con sentido del pudor se habría atrevido a construirla. El nombre es Morris Efrusi, y para entender qué significa ese nombre en este contexto, hay que detenerse primero en la familia que lo lleva, porque la familia Efrusi no es una familia ordinaria. El escritor Edmund de Waal la investigó durante años y reconstruyó su historia en un libro que los lectores de medio mundo conocen. La familia Efrusi era una de las grandes dinastías del comercio internacional de finales del siglo XIX, un linaje de comerciantes judíos que habían construido, desde la Odesa del puerto y las estepas del trigo ucraniano, un imperio financiero que se extendía desde el Mar Negro hasta París, desde Viena hasta Londres, con ramificaciones en todos los centros del capital europeo de la época. Eran lo que hoy llamaríamos una red transnacional, con conexiones en el comercio del grano, en la banca parisina, en el arte, en la cultura, en esos espacios de intersección entre el dinero y la inteligencia, donde los grandes apellidos del siglo XIX dejaban su huella más duradera. Y tenían intereses en el petróleo del Cáucaso. Este dato es fundamental para entender cómo entra esta familia en la historia que estamos contando. Bakú, en la actual Azerbaiyán, era a finales del siglo XIX la capital mundial del petróleo. Las refinerías del Cáucaso producían una fracción sustancial del petróleo consumido en toda Europa, y los grandes nombres del capital internacional tenían todos, de una manera u otra, intereses en la región. Los Nobel estaban allí, construyendo una de las primeras grandes empresas petroleras de la historia moderna. Los Rothschild estaban allí, financiando infraestructuras y operaciones de extracción con la discreción característica de quienes no necesitan publicidad para hacer negocios. Y los Efrusi estaban allí. Morris Efrusi era un miembro de la familia que operaba específicamente en la región caucásica, viajando con regularidad entre Odesa, Tiflis y los centros de la industria petrolera. Un hombre que frecuentaba, por la naturaleza misma de su actividad económica, los círculos sociales intermedios de la región, ni los más altos, donde se movían los gobernadores imperiales y los generales, ni los más bajos, donde vivían los zapateros y las lavanderas. Esos círculos intermedios, donde los comerciantes locales, los empleadores de trabajadoras domésticas y los representantes del capital exterior coincidían en los espacios de la economía cotidiana, con una naturalidad que la rígida teoría de las clases sociales del siglo XIX no termina de capturar. La versión que conecta a Efrusi con Keke, y por lo tanto con el origen de Stalin, llega a través de investigadores que trabajaron en los archivos de la comunidad judía de Odesa en los años posteriores a la apertura de archivos soviéticos. Lo que encontraron fue una serie de correspondencias entre miembros de la familia Efrusi que hacían referencia, de manera indirecta pero reconocible para quien supiera leer el código familiar, a una situación en el Cáucaso que requería discreción y ciertos arreglos económicos. La frase arreglos económicos aparece en esa correspondencia con una frecuencia que los investigadores encontraron notable. No se especifica la naturaleza exacta de esos arreglos, pero el periodo temporal en que aparecen esas referencias coincide con los años en que el pequeño Yosif Yubashvili estaba recibiendo la educación que ninguna lavandera de Gori podría haber financiado sola. La coincidencia cronológica no es prueba, pero es un tipo específico de evidencia que los historiadores serios no descartan sin examinar con atención. La conexión con los Rothschild no es directa. Los Rothschild no aparecen en ningún documento relacionado con Stalin ni con su familia. Pero los Efrusi mantenían conexiones establecidas con la banca Rothschild, conexiones que en el mundo del capital internacional de finales del siglo XIX eran tan normales como inevitables para una familia de ese nivel. Mencionar a los Rothschild en este contexto no implica que supieran nada sobre un niño en Gori. Implica algo más estructural, que el dinero que llegó hasta Keke, si llegó a través de los Efrusi, tenía detrás una red financiera de dimensiones que nadie en la calle Sobornaya de Gori podría haber imaginado. Y que ese dinero, que permitió al hijo de una lavandera del Cáucaso recibir educación formal y eventualmente entrar al seminario de Tiflis, provenía de un mundo tan distante y tan ajeno al mundo de Visarión que la distancia misma resulta, en retrospectiva,
casi imposible de contemplar sin vértigo. Ahora bien, si alguna de las versiones judías del origen de Stalin fuera correcta, ya sea la del apellido mismo, ya la de Pismamedov, ya la de los Efrusi, entonces lo que sigue en la historia de ese hombre adquiere una dimensión que va más allá de la política, más allá de la ideología, más allá incluso de la psicología individual. Adquiere la dimensión de una tragedia en el sentido más clásico y más implacable del término. Porque Stalin, en la última fase de su vida, en esos años de poder absoluto en que ya nadie se atrevía a contradecirlo en nada, lanzó contra la comunidad judía soviética una campaña de persecución que sus propios colaboradores más cercanos reconocieron, en sus memorias escritas después de su muerte, como la antesala de algo aún más sistemático y más terrible. El llamado Caso de los Médicos, iniciado en 1952, fue el instrumento visible de esa campaña. Stalin acusó a un grupo de médicos soviéticos, en su mayoría judíos, de conspirar contra la salud y la vida del liderazgo del Estado. Las detenciones se sucedieron. Las confesiones, arrancadas bajo presión, se publicaron en los periódicos oficiales. El ambiente de los últimos meses de vida de Stalin fue, para la comunidad judía soviética, de un miedo que los supervivientes describieron como comparable al de los peores años de la guerra. Muchos historiadores lo interpretan hoy no como un episodio aislado, sino como el prólogo de una deportación masiva de judíos soviéticos, que solo la muerte de Stalin, en marzo de 1953, impidió que se llevara a cabo. Y aquí la ironía histórica alcanza su punto más agudo, más perturbador, más difícil de contemplar con distancia clínica. Si Stalin sabía, o sospechaba, o temía que su propio origen biológico pudiera estar conectado con el mundo judío que destruía con tanta eficiencia, entonces lo que estaba haciendo no era simplemente perseguir a una minoría por razones políticas o ideológicas. Estaba borrando su propio rastro. Estaba destruyendo el espejo que podía reflejar lo que no quería ver. La psicología tiene un nombre para este mecanismo. Lo llama odio al origen. Esa forma de violencia con que algunos seres humanos intentan demoler la parte de sí mismos que no pueden integrar, atacando en el mundo exterior lo que no toleran reconocer en el mundo interior. No es un mecanismo exclusivo de los dictadores, es un mecanismo humano, presente en escalas infinitamente más pequeñas, en vidas infinitamente más ordinarias. Pero en un hombre con el poder de Stalin, ese mecanismo puede traducirse en política de Estado. Puede traducirse en deportaciones, en juicios, en toda una arquitectura de persecución institucional construida sobre una intolerancia que tiene sus raíces, si esta lectura es correcta, no en la ideología, sino en el miedo personal más primario. La pregunta que la psicología puede formular, pero no responder con los instrumentos disponibles, es si Stalin perseguía a los judíos porque los odiaba desde fuera o porque temía que su propio origen pudiera conectarlo con ese mundo desde dentro. Si su antisemitismo era la máscara de una identidad que no podía permitirse reconocer. Si los archivos que destruyó, las genealogías que falsificó, las investigaciones que prohibió, eran todos actos de un solo proyecto, el proyecto de un hombre que necesitaba que el mundo no supiera de dónde venía, porque él mismo no podía vivir con saberlo. Lo que sí sabemos con la certeza que proporcionan los documentos es que Stalin pasó toda su vida adulta manteniendo sobre su origen biológico un silencio tan compacto y tan sistemático que solo puede explicarse por una razón concreta. La verdad sobre ese origen era para él una vulnerabilidad que no podía permitirse. No en términos personales ni sentimentales, en términos de poder. Un líder cuyo origen es incierto es un líder atacable. Un líder cuyo padre biológico podía ser un explorador ruso, o un comerciante judío georgiano, o un miembro de una red financiera transnacional conectada con los grandes capitales europeos, es un líder cuya identidad proletaria y georgiana es una construcción, no un hecho. Y Stalin sabía mejor que nadie cuán frágiles son las construcciones cuando alguien decidido empieza a empujar contra ellas. Por eso construyó también. Por eso la falsificación de la fecha de nacimiento no fue un incidente aislado, sino el primer eslabón de una cadena que se extendió durante décadas. Por eso el nombre Stalin fue elegido con la precisión de quien necesita un nombre que no pueda ser conectado con ninguna genealogía incómoda. El acero no tiene padre. Ese era el plan. Pero la ciencia, a diferencia de la historia oficial, no negocia ni acepta silencios como respuestas. Y en el siglo XXI, la ciencia encontró la entrada que ningún archivo podía proporcionar.
esperando tu confirmación para continuar con la quinta parte. Hay momentos en que la historia y la ciencia se encuentran en el mismo punto, y ese encuentro produce algo que ninguna de las dos disciplinas podría haber alcanzado sola. La historia aporta el contexto, la acumulación de testimonios, la red de relaciones causales que convierte los datos aislados en narrativa coherente. La ciencia aporta la precisión, la objetividad del laboratorio, la capacidad de leer en materiales que no mienten porque no tienen la capacidad de decidir mentir. Cuando ambas convergen sobre el mismo objeto de estudio, el resultado puede ser definitivo de una manera que ningún documento de archivo, por antiguo que sea, puede serlo por sí solo. En el siglo XXI, la ciencia desarrolló una herramienta que ninguna fábrica de mitos puede controlar completamente. Una herramienta que lee directamente el lenguaje más antiguo de todos, el lenguaje que no puede ser falsificado, ni reescrito, ni enterrado en ningún archivo clasificado. El lenguaje que los seres humanos llevan inscrito en cada célula de su cuerpo desde el momento en que existen. El ADN. Y lo que el ADN tiene que decir sobre el origen de Stalin es quizás la más inesperada de todas las revelaciones de esta investigación, aunque, como veremos, también es la más confirmada por todos los demás caminos que hemos recorrido. Alexander Burdonsky era director de teatro, hijo de Yakov Yugashvili, el hijo mayor de Stalin, que tuvo una vida marcada por la sombra de su padre con una intensidad que rozó la tragedia personal. Nieto, por lo tanto, del hombre que cambió el siglo XX. Burdonsky heredó los ojos del abuelo, esos ojos que todos los que conocieron a Stalin describían de la misma manera, ojos que leían a las personas antes de que esas personas abrieran la boca. Heredó los ojos y, según quienes lo trataron, algo de esa capacidad para leer el silencio de una sala que hace a ciertos directores de teatro mejores que otros. Pero heredó también la carga de ese apellido, el peso de esa genealogía, la imposibilidad de ser simplemente un director de teatro sin que la sombra del abuelo oscureciera cualquier espacio en que se presentara. Burdonsky habló poco sobre su abuelo durante la mayor parte de su vida. Era un hombre de teatro, no un historiador, y la historia familiar era para él un territorio minado en el que había aprendido a moverse con cautela. Pero en los últimos años de su vida, antes de su muerte en 2007, comenzó a aflojarse algo en ese silencio guardado durante décadas. Comenzó a hablar con esa manera fragmentaria y casi involuntaria con que los seres humanos empiezan a soltar cargas cuando sienten que el tiempo disponible para cargarlas se acorta. Y una de las cosas que hizo Burdonsky en esos años finales fue someterse a un análisis de ADN, no como parte de ninguna investigación oficial, no como contribución consciente a ningún proyecto académico, por esa razón más personal y más difícil de articular, que lleva a algunas personas a querer saber de una vez y para siempre de dónde vienen. La necesidad de origen es una de las más profundas del ser humano, y Burdonsky, que había crecido siendo el nieto de Stalin, sin saber con certeza qué significaba eso, más allá del apellido y la sombra, quería saber. El resultado del análisis reveló algo que los genetistas especializados en genealogía molecular leyeron con un interés que fue más allá del caso individual. El haplogrupo identificado en el ADN de Burdonsky fue el G2A, con la variante específica Z66536. Para quienes no están familiarizados con la nomenclatura de la genética de poblaciones, conviene detenerse un momento en explicación. Un haplogrupo es, en términos accesibles, una familia de variantes genéticas que se transmiten de padre a hijo a través del cromosoma Y a lo largo de generaciones. Es la firma genética de la línea paterna pura, sin mezcla, sin alteración posible por matrimonios o adopciones o cambios de apellido. Es el código que permanece cuando todo lo demás ha sido modificado, cuando los nombres han sido cambiados, cuando los registros han sido alterados, cuando las identidades han sido construidas y reconstruidas durante siglos. El haplogrupo G2 a Z66536 tiene una distribución geográfica muy específica en el Cáucaso. No es el haplogrupo más común entre los georgianos del interior, cuyo perfil genético dominante corresponde a otras ramas del árbol humano. No es el perfil típico de los rusos del norte, no es el perfil de los judíos askenazíes de Europa del Este, ni de ninguna de las otras poblaciones que las versiones anteriores de esta investigación habían sugerido como posible origen de la familia Yugashvili.
Es, en cambio, el haplogrupo clásico de una población específica del Cáucaso que lleva siglos habitando ese territorio, con una identidad cultural tan antigua y tan particular que los lingüistas y los antropólogos la estudian como uno de los fenómenos más fascinantes de la región. Una población que habla una lengua de estructura única, que tiene tradiciones orales que se remontan a siglos antes de que ningún estado moderno existiera en el Cáucaso, que ha mantenido a través de invasiones, desplazamientos y presiones de asimilación una coherencia cultural que solo puede explicarse por una combinación de orgullo y tenacidad que sus propios miembros describen con la misma naturalidad con que describen el color del cielo. Los osetas. El haplogrupo G2AZ66536 es la firma genética de los osetas del Cáucaso. No de todos, no de manera exclusiva, pero sí de manera suficientemente característica para que los genetistas especializados en poblaciones caucásicas lo reconozcan de inmediato como parte del perfil molecular específico de esa comunidad. Stalin era, en sus raíces paternas, oseta. Esta conclusión que el ADN de su nieto permite formular con una solidez que ninguna especulación histórica puede igualar, no surgió de la nada en el siglo XXI. Surgió, en realidad, de una investigación que dos académicos osetas, Georgi Kadalayev y Boris Bagayev, habían publicado en 1995, mucho antes de que el análisis genético de Burdonsky estuviera disponible para confirmarla. Kadalayev y Bagayev llegaron a sus conclusiones por un camino completamente diferente. El análisis lingüístico de los apellidos, el estudio de los patrones de migración de familias osetas hacia las regiones georgianas del Cáucaso durante el siglo XIX y la reconstrucción de los mecanismos de transformación de identidades étnicas que el Imperio ruso y posteriormente la República Soviética de Georgia aplicaron de manera sistemática sobre las poblaciones osetas que vivían dentro de sus fronteras administrativas. El mecanismo era simple en su lógica y profundo en sus consecuencias culturales. Los apellidos osetas, cuando sus portadores se establecían en territorio georgiano, sufrían una transformación que los hacía irreconocibles como osetas para cualquier observador externo. El sufijo georgiano bili era añadido a una raíz que podía ser oseta, y de esa manera, una familia de origen oseta se convertía en los registros oficiales y en la percepción social en una familia georgiana. La georgianización, como llamaban a este proceso los investigadores que lo estudiaron, era una de las formas más efectivas de asimilación forzada, porque no requería ninguna declaración ni ninguna presión visible. Operaba silenciosamente, a través de los registros administrativos, a través de la lógica económica de una región, donde ser georgiano abría puertas que ser oseta cerraba. La familia Yugashvili era, según Kadalayev y Bagayev, una familia de origen oseta, cuyo apellido había sufrido precisamente esa transformación. El tronco original del apellido tenía raíces en la onomástica oseta, y el sufijo bili había sido añadido en algún punto de la historia familiar, probablemente en la generación del propio Visarión o en la anterior, como parte natural del proceso de integración en el entorno georgiano de Gori. Esto no significa que Visarión supiera que era oseta. Es perfectamente posible, y en ciertos aspectos probable, que para cuando Visarión nació, la transformación del apellido tuviera ya una o dos generaciones de antigüedad, suficiente para que la familia se pensara a sí misma como georgiana, sin ningún conflicto de identidad consciente. La asimilación completa, cuando funciona bien, no deja cicatrices visibles en la memoria familiar. Pero había algo que sobrevivía a la asimilación, algo que no podía ser borrado por ningún registro administrativo ni por ninguna presión social. Algo que vivía en el cuerpo de la familia, en ese código invisible que los padres transmiten a los hijos sin saberlo, sin decidirlo, sin poder evitarlo. Existía además una evidencia documental que la investigación genética vino a confirmar y no a revelar por primera vez. Entre los archivos parcialmente abiertos después de la disolución de la Unión Soviética, investigadores que sabían qué buscar encontraron algo que en el contexto de la biografía oficial de Stalin resultaba casi invisible, pero que leído con atención, tenía el peso de una confesión involuntaria. En uno de los primeros cuestionarios que Stalin rellenó durante sus años de formación revolucionaria, en ese periodo anterior a que la historia oficial lo convirtiera en un ícono cuya identidad estaba completamente fijada, la casilla correspondiente a la nacionalidad no decía georgiano, decía oseta. Una sola palabra,
escrita con la letra de un joven que todavía no había aprendido completamente el arte de la falsificación sistemática, que todavía respondía algunas preguntas con la honestidad refleja de quien no ha calculado todavía todas las implicaciones de cada respuesta. Más tarde, en todos los documentos posteriores, la nacionalidad sería georgiano. La encuesta temprana sería archivada en algún lugar donde resultara difícil de encontrar, pero la palabra estaba escrita, y las palabras escritas sobreviven con una tenacidad que ningún archivero puede garantizar controlar completamente. Había también el testimonio lingüístico, ese que los biógrafos convencionales tendían a mencionar como curiosidad sin detenerse en sus implicaciones. Varios contemporáneos de Stalin, personas que lo conocieron en diferentes periodos de su vida y en contextos muy distintos, mencionaron de manera independiente algo que en el momento probablemente no pareció significativo, pero que visto en retrospectiva adquiere otro peso. Stalin hablaba oseta, no con la fluidez de un nativo, no con el acento de alguien que ha crecido usando esa lengua como primer idioma, pero con la familiaridad de alguien que la había escuchado en casa, que la había absorbido en algún periodo de su formación, que tenía con ella la relación íntima que se tiene con una lengua que se conoce antes de saber que se la conoce. La lengua oseta es una lengua iraní perteneciente a la rama escita del grupo indoiranio, completamente diferente del georgiano, que pertenece a la familia kardvélica y no tiene parentesco conocido con ninguna otra familia lingüística del mundo. Alguien criado exclusivamente en un entorno georgiano no habría tenido ninguna exposición natural a la lengua oseta. La familiaridad de Stalin con esa lengua indica de manera casi inequívoca que en el entorno familiar de la calle Sobornaya de Gori había voces que la usaban. Que en los rincones domésticos donde ningún funcionario imperial llegaba, sobrevivía aquella lengua antigua del Cáucaso, que los registros administrativos y la presión de la asimilación habían tratado de silenciar, pero que seguía viva, transmitida en susurros de generación en generación, como sobreviven siempre las cosas que pertenecen a lo más profundo de las personas. Esperando tu confirmación para continuar con la sexta y última parte. Hay un momento en esta investigación en que la genética, la lingüística, la filología, la historia de archivo y el testimonio oral convergen en un solo punto. Un punto que no es un laboratorio, ni una biblioteca, ni un despacho académico. Es un poema. Un poema escrito en Moscú en 1933 por un hombre que sabía perfectamente que escribirlo podía costarle la vida, y que lo escribió de todas formas porque era exactamente esa clase de hombre. Osip Mandelstam era uno de los grandes poetas rusos del siglo XX. Era también un hombre de una valentía que rayaba en la temeridad. No la valentía del soldado que carga contra el enemigo, que es una valentía física que el cuerpo puede aprender a imitar. La valentía más rara y más difícil de sostener, la que tienen algunos poetas y muy pocos políticos. La valentía de decir lo verdadero cuando todo el mundo a tu alrededor ha decidido que lo verdadero es demasiado peligroso para ser dicho. En 1933, en plena época del terror estalinista, cuando el nombre de Stalin se pronunciaba en los salones de Moscú, con el cuidado meticuloso con que se maneja algo que puede explotar, Mandelstam escribió un poema sobre ese hombre. No un poema de elogio, no una oda del tipo que los escritores soviéticos producían por docenas para decorar sus propias supervivencias. Un poema que miraba al hombre de frente y decía lo que veía. El poema circuló en copias manuscritas de mano en mano, con el sigilo con que circulan las verdades peligrosas en los tiempos en que la verdad es un delito. Pasó de bolsillo en bolsillo, de apartamento en apartamento, leído en voz baja a personas de confianza en cocinas con la radio encendida para tapar las palabras, y llegó, inevitablemente, a oídos del propio Stalin. El poema es conocido en la historia literaria como el epigrama de Mandelstam, o simplemente como el poema, en los círculos donde su mera mención requería cierta valentía. Y en ese poema, Mandelstam describió a Stalin con una imagen que en el contexto de todo lo que hemos investigado, suena no como una metáfora elegida al azar entre las disponibles, sino como una intuición que tocó algo real con la precisión involuntaria que tienen los poetas cuando ven lo que los historiadores todavía no pueden ver porque los archivos aún no están abiertos. La imagen era esta, el amplio pecho de los osetas. Detengámonos aquí el tiempo necesario para comprender el peso de esas 5 palabras. Mandelstam no era genetista. No había leído los trabajos de Kadalayev y Bagayev, que no existirían hasta 40 años después de su muerte.
No tenía acceso a ningún cuestionario de juventud con la palabra Oseta, escrita de puño y letra del joven Yugashvili. No había escuchado a Stalin hablar oseta en ninguna reunión privada a la que él tuviera entrada. Mandelstam tenía algo diferente, y en ciertos aspectos más poderoso que cualquiera de esas fuentes. Tenía la capacidad del poeta para leer en las superficies visibles lo que las capas profundas ocultan. Para detectar en la forma en que un hombre sostiene el cuerpo, en la manera en que ocupa el espacio, en la textura particular de su presencia, algo que los instrumentos del análisis racional no están diseñados para registrar. Los poetas son lectores de lo real, que usan instrumentos distintos a los del historiador, y a veces, solo a veces, leen más profundo. Ese verso le costó a Mandelstam el arresto, el primer destierro a Vorónezh, la vigilancia constante, el segundo arresto en 1938 y finalmente la muerte en un campo de tránsito cerca de Vladivostok ese mismo año, en circunstancias que los registros soviéticos describían con la eufemística frialdad burocrática con que el sistema describía sus propios crímenes. Stalin, que perdonó a muy pocos y olvidó a menos aún, no olvidó ese poema, no olvidó esa imagen. Y la manera en que no lo olvidó, la persistencia del castigo, la intensidad de la respuesta ante 5 palabras en un poema que circulaba en copias manuscritas, dice algo sobre el efecto que esa imagen produjo en el hombre que la leyó. Porque los dictadores no destruyen lo que les es completamente indiferente. Los dictadores ignoran lo que no les afecta. Destruyen el espejo que refleja la imagen que no pueden permitirse ver. Destruyen con energía específica de quien reconoce en lo que destruye algo de sí mismo. ¿Qué vio Stalin en ese verso de Mandelstam? Vio simplemente el insulto político de un intelectual insolente que merecía ser silenciado como tantos otros. ¿O vio algo más cercano y más peligroso? El reconocimiento formulado en verso, y por lo tanto imposible de procesar con los instrumentos del poder político, de algo que él mismo sabía o sospechaba sobre su propio origen? No podemos saberlo con certeza. Stalin no dejó diarios, no escribió memorias, no tuvo, que sepamos, ningún interlocutor al que revelara sus pensamientos más íntimos sobre su propia identidad. Construyó su vida pública con la misma eficiencia con que construyó su régimen, sin fisuras visibles, sin puntos de entrada para la curiosidad ajena, con una arquitectura de imagen tan sólida que durante décadas pareció impenetrable. Pero la ciencia encontró la entrada que ningún archivo podía proporcionar. Miremos ahora el cuadro completo. Las 4 versiones sobre el origen paterno de Stalin que hemos recorrido a lo largo de esta investigación no se cancelan mutuamente con el resultado del análisis genético. La ciencia no dictamina que Przewalski no estuvo en Gori en el otoño de 1878. No descarta que Keke trabajara para comerciantes judíos de la región. No elimina la posibilidad de que dinero de origen lejano financiara la educación del niño que se convertiría en el hombre de acero. Lo que la ciencia dice, con la frialdad precisa del laboratorio, es algo más fundamental y más irreducible. Que el linaje paterno de Stalin, el linaje que se transmite de padre a hijo a través del cromosoma Y a lo largo de generaciones, sin que ningún decreto pueda alterarlo, pertenece al perfil genético de los osetas del Cáucaso. Todo lo demás puede ser verdad o puede no serlo. Puede haber ocurrido en la generación de Vissarion o en generaciones anteriores. Lo que no puede ser alterado por ningún archivo ni falsificado por ninguna burocracia es la firma molecular de miles de años de historia humana. Y esa firma dice oseta. La genética dice oseta. La lingüística del apellido dice oseta. El cuestionario de juventud escrito con mano que todavía no sabía mentir dice oseta. La familiaridad con una lengua que ningún georgiano de origen habría absorbido en casa dice oseta. Y el poeta que lo vio todo antes que nadie, con sus instrumentos distintos y su valentía particular, escribió el amplio pecho de los osetas y pagó con la vida la exactitud de su visión. Stalin nació en Gori, eso es verdad. Pero sus raíces, las raíces que ningún decreto podía falsificar y ningún archivo enterrar definitivamente, eran del Cáucaso oseta. De ese pueblo antiguo y orgulloso que el Imperio ruso y luego la Unión Soviética trataron de disolver en identidades más manejables. De ese pueblo cuya lengua, iraní en su estructura y milenaria en su historia,
sobrevivió a todos los intentos de silenciarla. Porque las lenguas, como el ADN, no olvidan aunque sus hablantes finjan hacerlo. El hombre que inventó su propio origen era, en sus raíces más profundas, Oseta, que había aprendido a ser georgiano para poder convertirse en ruso, para poder convertirse en soviético, para poder convertirse en el acero sin origen que pretendió ser durante toda su vida. La pregunta que esta historia deja abierta no es genealógica, es filosófica. ¿Cuántas capas de identidad puede construir un ser humano sobre sí mismo antes de que la presión de lo real encuentre una grieta por donde entrar? Stalin conoció la respuesta a esa pregunta mejor que nadie. La respuesta era, muchas. Suficientes para durar toda una vida. Suficientes para controlar el destino de cientos de millones de personas durante 3 décadas. Pero no suficientes para engañar al tiempo. El tiempo, que es el archivero más paciente de todos, guardó la entrada del 6 de diciembre de 1878 en el libro de la Catedral de la Asunción de Gori. Guardó el cuestionario con la palabra Oseta, escrita de mano joven y todavía honesta. Guardó el ADN en el cuerpo de un nieto que heredó los ojos del abuelo, y con ellos, sin saberlo, la clave de todo el enigma. Y el poeta lo vio antes que todos. Lo escribió en un verso que le costó la vida. Lo dejó grabado en la memoria de la lengua rusa, con la permanencia que solo tienen las palabras que tocan algo verdadero. El expediente está cerrado. Si esta investigación te ha hecho pensar, si has llegado hasta aquí con la misma sensación de que la historia oficial es siempre solo una de las historias posibles, entonces este canal es exactamente tu lugar. Suscríbete para no perderte los próximos relatos, porque cada semana abrimos un expediente nuevo sobre las figuras que cambiaron el mundo, y cuya verdad sigue esperando debajo de las versiones que nos dejaron creer. Deja en los comentarios qué figura histórica quieres que investiguemos a continuación. Cada sugerencia cuenta, porque las mejores historias las encontramos entre todos. Y si este video te ha parecido valioso, compártelo con alguien a quien le importe la verdad más que el mito. Porque la verdad, como el ADN, no desaparece. Solo espera a que alguien sepa dónde buscarla.